Tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to the little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. En estos pasajes se nos enseña muchas cosas. In these passages we are taught many things. En primer lugar, a ser humildes. First of all, to be humble. Nos encontramos antes de empezar a Jesús en su ministerio dirigirse al Padre en oración. We find Jesus before beginning his ministry to turn to God in prayer. Aquí vemos la sencillez y la humildad nos hace ser como Jesús en su ministerio en la tierra. We see here that being humble and simple makes us just like Jesus when he began his ministry here on earth. La sencillez que nos muestra Jesús la debemos pasar a hacerla nuestra en cada una de nuestras vidas. We have to make the simpleness of Jesus ours in everything we do. Ser sencillos es ser humildes. To be simple is to be humble. Tenemos que tener como creyente la humildad que Jesús tuvo. We have, as Christians, to have the humbleness that Jesus had. No en un momento concreto, sino en todo su ministerio aquí en la tierra. All the time during his ministry here on earth. Debemos ser como nuestro hermano Jesús, We should be just like our brother Jesus, entroncado con la fe en Él a través de su muerte y a través de su vida. through the faith in him, through his life and death. Si nosotros nos fijamos en el texto que nuestra hermana ha leído, If we consider the text, encontramos que esas palabras muestran un conocimiento mutuo del Padre y del Espíritu Santo con Jesús. we are going to find that this text shows a mutual knowledge of Jesus the Son and God the Father. Tal como nosotros lo leemos en el bautismo de Jesús en el Jordán, Just as we read about it in the baptism of Jesus in the river Jordan, donde el Espíritu Santo en forma de paloma se muestra en ese bautismo, where the Holy Spirit in the form of a dove donde shows itself in this baptism, donde el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. where the Father says, "This is my beloved Son, in whom I have delight." Y tenemos Jesús aceptando ese bautismo And we have to see Jesus there accepting this baptism, cuando el Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre él. when the Holy Spirit in the shape of a dove descends on him. ¿Y qué hace Jesús? Lo primero que hace es darle las gracias al Padre. So
So what does Jesus do? First, he gives thanks to the Father. ¿Y por qué? Porque el Padre reservó estas grandes verdades para su pueblo. Because the Father kept these great truths for the people, Para ti y para mí. for you and I, Para todos aquellos que creyeron por la gracia de Dios for all those who believe through the grace of God, a través del tiempo y del espacio. in time and space. Y como antes, ahora también en todo el mundo se predicará este evangelio. And now, as well as before, this gospel is going to be preached in the whole world, En toda parte de la tierra, everywhere on the earth, desde Alaska hasta dar la vuelta totalmente a la tierra. in all the corners of this earth. Esa es una gran bendición. This is a great blessing. El tiempo del Señor se acerca. The time of the Lord is near. Por eso lo primero que hace Jesús en este encuentro es darle las gracias al Padre. So what Jesus does in this first meeting is to give thanks to the Father. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en cada bendición, It is what we have to do for every blessing, en cada momento de nuestra oración. every time that we pray. Porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo reservó estas cosas, estas grandes verdades, Because the Father, the Son, and the Holy Spirit they kept these things para su pueblo, for His people, no para la gente religiosa, not for the religious con people una religión nominal, with a nominal religion, sino para aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal y eterno. but for those who accepted Jesus as their personal and eternal Savior. Por eso en el texto nos dice el Señor que escondió del mundo, porque el mundo jamás, estas verdades, porque el mundo jamás las aceptaría. So the text tells us that these things have been hidden from the wise and learned from the world because they would never accept it. Y escogí ahora un texto bíblico antiguo, And I chose an old biblical text en castellano antiguo, in old Castilian que dice: gracias te doy porque escondiste estas cosas that says, I thank you because you hid these things a los sabios y entendidos from the wise and learned, y las has revelado a los niños. and you reveal them to the little children. Y sí, Padre, porque así te agradó a tus ojos. No está en nuestra Biblia moderna. Yes, Father, for this was your good pleasure. Porque así te agradó a ti, a tus ojos. Porque con tus ojos nos conociste Because you knew them with your own eyes, y nos apartaste. and you set them apart, Y fuimos objeto de tu gracia. and we were objects of your grace. No podemos entender estas cosas. We cannot understand these things. Estas verdades se nos escapan. These truths, they are hidden. No podemos explicar muchas cosas, pero tampoco necesitamos hacerlo. There are many things that cannot be explained, but we don't need to explain them either. Solamente vivir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. We have to live what God placed in our lives, Lo que Dios ha hecho en nuestras familias. what God made in our families. El cambio que se operó cuando nosotros vimos la luz gracias a su gracia. The change that happened when we saw the light because of His grace. Nosotros no necesitamos conocer cómo algunos reciben el Evangelio y otros lo rechazan. We do not know why some people receive the gospel and others reject it. A aquellos que se le ha ocultado el Evangelio han sido aquellos que se han considerado a sí mismos sabios. The gospel is hidden from those who consider themselves wise. Sabios de una manera integral que rechazan el Evangelio de Dios. They were wise, they thought themselves wise because they rejected the gospel of God. Y también es algo que queda en el fondo de muchos de los creyentes. But also, many of the believers, they
have it. Que hay en nosotros muchas veces esa sabiduría mundana Because so many times we have this worldly wisdom que entra en conflicto con la sabiduría de Dios that enters into conflict with the wisdom of God, que Él ha puesto en tu vida y en mi vida the wisdom that He placed in your Para- life and in mine, para que vayamos creciendo en la gracia, so that we can grow in grace, para que nos acerquemos a Él día tras día. so we can draw near Him day by day. Muchos de nosotros vive una vida de domingo solamente, Many of us will live Sunday only, pero es de lunes a sábado o a domingo, es una vida de derrotas en derrotas. but every day of our lives are days of defeat. Y debemos considerar que a pesar de todo el amor de Cristo, el amor de Dios está sobre aquellos que tienen una religión muy superficial, And in spite of it, we should not consider that the blessings of God are on those who have superficial religion. que habiendo conocido al Señor no viven con arreglo a esta gran verdad. That having known the Lord, they do not live according to this great truth. Que a pesar de sus pecados y de sus ausencias, el Señor Jesús va y como aquel pastor que la oveja se iba siempre, va, deja todas allí y corre y carga sobre esa oveja que no quiere estar junto a la manada. That in spite of the sins and disobedience of that lost sheep, God goes and looks for that sheep who is lost. Esa es también nuestra historia, la de muchos personalmente y de una manera también espiritual. So this is our story as well, of many of us in a spiritual way. Porque hay en nosotros ese fondo de sabiduría Because we still keep this worldly wisdom in us. que no viene de Dios. It does not come from God. El Señor se ha revelado a gente como tú y como yo. The Lord revealed Himself to people like you and I. Y se ha revelado a gente como tú y como yo porque en un momento de nuestra vida necesitábamos la gracia de Dios y hubo en nuestra vida sencillez. Because He revealed Himself to you and I because we needed His grace at a certain time in our lives and we were simple. Y el Señor quebró toda nuestra suficiencia, todo nuestro egoísmo en un momento determinado. And God broke all our selfishness and our self-sufficiency at the same time. Y nos hizo sencillos y humildes de corazón. Made us simple, gentle and humble in the heart. Y volvimos a alejarnos de la verdad, estas verdades que hablamos. And we again went away from these truths. Y Él volvió y te llevó al aprisco de nuevo una y otra vez. But He went out for you and took you back time and time again. Porque en ese momento tú eras algo precioso para Él. Because you are something precious for Him. Porque Él murió a causa de ti y a causa de mí. Because He died for you and I. Porque para el Padre, para el Espíritu Santo, tú eres algo importante en la salvación. Because for the Father and for the Holy Spirit, you are something important in salvation. Porque es importante que esto lo retengas en la retina de tu corazón y no lo olvides. Because it is important for you to remember this in your heart. Por eso hay algo que debes conocer, que la soberanía de Dios que ejerce sobre ti, sobre mí, sobre sus elegidos, y no sobre todo es un misterio que no alcanzamos a comprender. God is sovereign over His chosen people, and it is a mystery that we cannot comprehend. Humanamente hablando, Humanly speaking, ni entender, or understand, ni explicar. or explain. ¿Por qué? Porque la respuesta a todas nuestras preguntas está en Dios uno y trino. Because the answer to our questions
it is in God that is one in three persons. Repito nuevamente, ha habido en tu vida en un momento concreto un pesar enorme y ese conocimiento humano que tenía de las cosas, el Señor lo rompió porque Él te reveló esa gran verdad. There was a time of sorrow in your life, and these truths were revealed to your heart through God. Y aquellos que no cedieron ante el llamamiento del Señor, aquellos son los que le escondió esta gran verdad, porque se tuvieron a sí mismos como sabios. But these great truths were hidden from those who resisted the grace of God because they considered themselves wise. A los que fueron como niños de pecho, fueron aquellos que le fueron reveladas por la obra del Espíritu Santo estas verdades. And these truths were revealed to little children. Es importante que cuando nosotros nos acerquemos a Dios lo hagamos como niños. It is important that when we go to God, we should do it as little children. Como niños de pecho que necesitaban y que necesitamos en realidad esa leche espiritual. Because we need the spiritual milk. Y ser sencillos y humildes And we should be simple and humble ante el mensaje del Evangelio. when we listen to the message of the gospel. Por eso encontramos que el mismo evangelista Lucas nos enseña por el Espíritu Santo So Luke teaches us through the Holy Spirit cómo constantemente se están cumpliendo las palabras que en el canto de la Virgen María. how all the time the words of the Song of Mary are being fulfilled. En San Lucas capítulo 1 versículo 53, In the Gospel of Luke, chapter 1, verse 53, leemos a los hambrientos las palabras de la Virgen María. Digo bien, virgen, porque el nacimiento del Señor Jesús fue virginal. it was the words of the Virgin Mary. She was virgin when Jesus was conceived. Y dice este texto de Lucas 1:53, a los hambrientos hinchó de bienes y a los ricos envió vacíos. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. Hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos dé humildad. We have to ask the Lord to give us a humble heart. Nosotros tenemos que imitar a Cristo We should be imitators of Christ, día tras día. day after day. La humildad es necesaria Humbleness is necessary, y tenemos que aprender a cultivarla and we have to learn how to receive it como el fruto más preciado as the most precious fruit del huerto, de la huerta del Señor. from the garden of God. Aquí en estos versículos que estamos comentando en esta mañana vemos dos cosas importantes. In these verses we are thinking about this morning, we can find two important things. El amor y la majestad de Jesús, The love and the majesty of Jesus. pero también vemos la sencillez de nuestro Señor y Salvador. But also we see how humble our Lord and Savior was. Soy sencillo como paloma y nos invita a serlo nosotros también imitando a Cristo. I'm simple like a dove, and He also tells us to imitate Him in this. Y por eso, hermano y hermana, That's why, brothers and sisters, toda la Trinidad, the Trinity, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Father, Son, Holy Spirit. hay en la Trinidad no tres cosas ahí envueltas en un halo de desconocimiento, ni mucho menos. And the Trinity is not something hidden in a veil of lack of knowledge.
La Trinidad es la unidad perfecta. The Trinity is the perfect unity. Un Dios en tres personas distintas. One God in three different persons. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Por eso, Jesucristo nuestro Señor es infinitamente más, más superior que toda la humanidad junta. So, the Lord Jesus Christ is superior to the whole of humanity, humankind. Su superioridad es respecto a todos los seres, sobre todos los seres creados. Es infinita. He is superior, infinitely superior to all the created beings. Jesucristo es desde la eternidad Dios de Dios verdadero. Jesus is from eternity God, truly God. Y en su encarnación como hombre, hombre de hombre verdadero. And truly man as well. Nuestro Señor Jesucristo está revestido de pleno del poder y de la autoridad, en mayúscula, ambas palabras. Jesus Christ has full power and authority. ¿Por qué? Porque en el texto que leímos al principio nos dice que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Because we read Versículo 27, we read in verse 27, all things have been committed. que dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, All things have been committed to me by my Father. y nadie conoció al Hijo sino el Padre, And nobody knows the Son except the Father. ni el Padre conoció a alguno sino al Hijo, And nobody knows the Son except the Father except the Son. y aquel a quien el Hijo quisiere revelar. And those to whom the Son chooses to reveal himself. Versículo 27 del texto. Verse 27. Él es tu pastor. He is your shepherd. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus ovejas. Why? Because we are his sheep. Es necesario que nosotros escuchemos en lo más profundo de nuestros corazones su voz. It is necessary for us to listen deep down in our hearts his voice. Es importante que escuchemos su voz y le sigamos también. We should listen to him and follow him. Porque sin escuchar su voz, nosotros, cada uno de nosotros, nos extraviamos. Because without listening to his voice, we go astray. No puede ser esto igual que el texto que nos dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. We also remember this text that says they all went astray. No puede ser en el creyente esto verdad. And believers should not follow this way. Lo es en el mundo, The world is like that, pero no en los hijos de Dios. but not the children of God. Podemos extraviarnos, sí, pero Él, repito nuevamente, Él volverá y nos cogerá y nos pondrá en el lugar adecuado. We can go astray, but he's going to rescue us and take us back and put us in the right place. Cuando tú estés que no puedas más, When you feel that you are weary, Él es el médico, el único médico espiritual, me refiero, claro está, al que debemos y solo a Él acudir. he is the only spiritual doctor that we have to go to. Si tú quieres ser sanado de la lepra del pecado, If you want to be healed from the leper of sin, Él es el pan de vida, he is the bread of life. el pan que tú necesitas para tu vida espiritual. He is the bread that you need for your spiritual life. Tú no puedes vivir como un mundo que yace muerto en sus delitos y pecados. You cannot live like a world that is dead in their trespasses and sins. Tu espíritu vive por la gracia de Dios en el día que tú te convertiste a Cristo por su gracia. Your spirit lives through the grace of God. Él es el pan de vida. He is the bread of life. Él es el pan que tú necesitas, que tu espíritu necesita. He is the bread that you and your spirit need. Él
es necesario que tú te alimentes de su palabra. It is necessary for you to be fed by His word. Lo que estamos haciendo aquí es llevarte la palabra de Dios What we are doing here is to take the Pa- word of God to you, para que tú aprendas, so that you espiritualmente hablando, can learn spiritually speaking, y sientas la necesidad de ese alimento espiritual. and feel the need for this spiritual food. ¿Cómo vivir nuestra vida espiritual sin Cristo? How should we live our spiritual life without Christ? Él es la luz que tú necesitas. He is the light that you need. Tenemos que caminar junto a Él, We have to walk with Him porque Él es la luz que alumbra nuestro camino. because He is the light that shines in our way. Y debemos caminar juntos Should walk together junto a Él, with Him si no queremos permanecer por toda la eternidad en la oscuridad más absoluta. want to be kept in darkness for all eternity. Estas son verdades que yo no me estoy inventando en esta mañana. These are truths that I'm not making up this morning. Estas verdades son eternas y sagradas These truths are eternal and sacred, y no están comunicadas por mi palabra, no. and they are not given to you by my word. El predicador puede ser el medio que Jesús utilice en esta mañana para que tú te comuniques con el mensaje salvífico de Jesucristo nuestro Señor. The preacher is only a tool that will communicate to you the saving message of our Lord. Necesitas levantar tu cara hacia los cielos You have to lift your face to the heavens y ver la grandeza del amor de Dios en tu vida y la vida de los tuyos. and see the greatness of the love of God in your life and in the life of your beloved ones. No mirar tanto hacia ti y hacia la tierra que te alberga, You should not look only to the earth, porque eso es muerte. because this is death. Muerte. Pueden ser un día o puede ser 20 o 40 años igual, pero al final muerte. Because it can be more or less days, but it is death Tú- in the end. Tú necesitas la vida, You need life, el mensaje de Jesús. the message of Jesus. Por eso, repito nuevamente que aquellos que rechazaron este mensaje, rechazaron también a Jesús. So those who rejected this message rejected Jesus as well. Rechazaron al Rey de la vida, nuevamente lo digo, para que quede en tu corazón. Rejected the King of Life. Porque se consideraron siempre sabios, como hemos dicho ya antes, Because they consider themselves wise y muy prudentes, and very cautious. porque tuvieron miedo de no hacer las cosas bien, Because they were afraid to be wrong. porque confiaban en sí mismos, Because they trusted themselves. y como las vírgenes imprudentes perdieron las bodas del Cordero. And just like those virgins, they could not enter the wedding. Y se perdieron por siempre, And they were lost forever. y no hubo más oportunidades. And there were no more opportunities. Hermano, amigo, amiga, debemos clamar a Dios por la salvación. We have to call and ask God for salvation. Debemos clamar por medio de Jesucristo que nos dé la humildad necesaria para llevar a cabo este ministerio para nosotros mismos y para nuestro futuro espiritual. We should ask through the Lord Jesus Christ to be humble enough to be able to receive this ministry. Para llevar el mensaje del Evangelio, primero nosotros y después a las personas que queremos y amamos. To be able to take the message of salvation to ourselves first and then to those whom we love. Jesucristo nos llama a los que son religiosos The Lord Jesus Christ does not o a los call que se creen religiosos. those who are religious
ni aquellas personas que se sienten que son personas rectas. or people who think that they are righteous. Jesús llama Jesus calls a los que están trabajados, those who are weary a los cansados, and burdened, porque no pueden llevar el peso de su pecado sobre sí. because they can no longer take their burden, the burden of their sins upon themselves. Por eso, el mensaje de esta mañana That's why the message this morning es que debemos buscar el rostro de Dios para ser limpiados por medio del Espíritu Santo de toda la maldad, de todo el pecado, día tras día. is that we have to find, to look for the face of God so He can clean us for all our sins day after day, Hasta el día que dejemos esta tierra until the day that we abandon this earth y vayamos a su presencia. and we go into His presence. Y muchos irán a la presencia de Dios con sus vestiduras sucias. And many will go into the presence of the Lord with their dirty clothes. Pero Jesús les saldrá al encuentro But Jesus will be there to meet them. y los ángeles les quitarán esas vestiduras hediondas And the angels will take those dirty clothes away, y les pondrán vestiduras blancas, resplandecientes. and they will be given white, pure dresses. Estoy transliterando la escritura, lo sé, This is not a literal quotation. pero no olvidemos que Jesús llama a todos aquellos que están abatidos, But we should not forget that Jesus calls all those who are weary, a todos aquellos que no tienen futuro ni lo encuentran, have no future, or they cannot find a future. aquellos que están como muertos en sus pecados y en sus delitos, Those who are dead in their trespasses and sins, donde la desgracia se ha cebado sobre ellos. but the grace is upon them. Pero muchos de ellos son gentes que buscan al Señor, But many of them are people who are searching for the Lord. pero no es necesario que le busque, sino que le busque, que lo aceptes, más que buscarle, que lo aceptes But rather than looking for Him, you have to accept Him como tu único Salvador. as your only Savior, ¿Para qué? Para descansar en Él. so that you can rest in Him. Jesús invita a todos los que claman en busca de descanso. Jesus invites all those who are looking for rest. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones muy malas, We had many difficult times in our lives, en las cuales no podíamos más, and we felt that we cannot do more. y Jesús llegó un día a nuestras vidas And Jesus came to our lives, y nos dijo: ven a mí, and He told us, ven a mí, come to me. ven a mí y te daré descanso. Come to me and I will give you rest. Ven a mí y secaré tus lágrimas. And I will dry your tears, wipe your tears. Todos los que sufren, All those who suffer, que vayan a Cristo. they should go to Christ. Jesús les dice: ven a mí a los que sufren. Jesus says to those who suffer, come to me. Cualquiera que sea tu situación, No matter what your situation is, Jesús te dice: ven a mí. Jesus says, come. Acude a Jesús. You should go to Jesus. Él fue el que murió He was the one por ti y por mí, died for you and I, pero también fue el que resucitó. but also He was the one who was resurrected. Y Él está abogando al Padre por ti y por mí a la diestra. And He is seated at the right hand side of the Father, interceding for you and I. Y hay un objetivo en todo el texto que hemos leído: And there's a purpose in all these texts that we read. el que tú, al ir a Jesús, descanse, It is for you to have rest if you go to Jesus, porque Él te dará nuevas fuerzas because He will give you strength, y serás más que vencedor, and you will be more than conquerors, porque el Cordero vencerá because the Lamb
Satan will be y destruirá a Satanás and he will destroy Satan por siempre jamás. forever and ever. Solamente en Cristo. In Christ alone. Solamente en Cristo podemos encontrar el perdón. Only in Christ we can find forgiveness. El perdón de los pecados. The forgiveness of our sins. Solamente en Cristo podemos encontrar el descanso Only in Christ we can de find nuestro the rest espíritu. of our spirits. Solamente en Cristo podremos encontrar el perdón. Only in Christ we can find forgiveness. Solamente en Cristo podremos encontrar la paz con Dios. And only in Christ we can find peace with God. Por eso, el ofrecimiento que el Señor hace en su palabra That's why what the Lord Jesus Christ offers in His Word es un ofrecimiento de esperanza para tu vida y para mi vida. hope for your life and for mine. No solo de descanso, Not only to rest, sino de eternidad junto a Él. also a hope of eternity with Him. Pero es necesario acudir a Él. But you have to go to Him. Es necesario escuchar el ven a mí. You have to listen to His call, come to me. Aunque para ti sea algo muy difícil, Él te conoció. Even though it is very difficult for you to accept, He knows you. Te conoció antes que los mundos fuesen. Before the world was Porque created. para la divinidad no hay tiempo ni espacio. Because for the divinity there is no time or space. Él te conoció, pero también te amó. He knew you, He knows you, but He also loves you. Y el Padre mandó a la tierra a su único Hijo, And the Father sent to the earth His only begotten Son, por amor de su pueblo, because He loved us so. por ti de una manera muy personal. And for you in a very, very personal way. Mandó a que sufriera en la cruz y que muriera y que resucitase. He sent Him to suffer on the cross, to die and to resurrect. Lo mandó para que pagara el precio que tú y yo deberíamos pagar. He sent Him there to pay the price that you and I should have paid. Te conoció porque te amó He knows you because He Porque loves me amó. you, because He loves me. y murió And He por died tus pecados en la for your cruz. sins and for mine. Por eso es posible que en algún momento de tu vida, ya estamos acabando, que en algún momento de tu vida te llamara, pero que tú no escucharas porque tú estabas más liado en otras cosas. So He called you at a certain time in your life, but you were too busy doing other things. Pero si eres uno de sus hijos, de esos de los que hemos hablado que conoció antes que los mundos fuesen, But if you are one of His children, one of those He knew before the foundation of the world, te dirá una y otra vez, ven a mí, He will tell you time and time again, come to me. y te invitará a que lleve su yugo sobre tus hombros. And He will invite you to take His yoke upon your shoulders. No te hablará de tu religiosidad, He will not talk about your being religious, ni siquiera de tu pretendido amor hacia Él, not even about your supposedly so-called love. sino que solo te dirá, ven a mí, He will only tell ven a mí, come ven a to mí, me, come to me, ven a mí. come to me. ¿Y por qué? Why? Porque Él sabe cuán cansado estás. Because you know how weary you are. Conoce todas las veces que tú has llorado, And He knows all when you cry, cuando se te han ido tus seres queridos, when your beloved ones cuando, died, cuando te han traicionado, when people betray you, cuando te has sentido solo when you felt alone. de todos aquellos que tú querías. Él te ha dicho, aunque tú no lo hayas escuchado, ven a mí, ven a mí, So you should listen to this, come to me, y yo, dice el Señor, te haré descansar. and I will give you rest. Y te dice algo más en esta mañana. Úncete al yugo, a mi yugo, dice el Señor And Jesús. He also says, take my yoke upon you. Él te invita a cargar su yugo sobre tus hombros. He wants you to take His yoke on your shoulders.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Take your yoke upon yourselves and learn from me that I am gentle and humble in the heart. No te impone condiciones severas. These are not harsh conditions. Lo único que te dice es que te acerques a Él. The only thing he wants is for you to draw near him, Tal como eres, just the way you are, con todos tus pecados, with all your sins, y que te sometas como un niño de pecho a Él, and that you submit. para que como niños aprendamos de Él. You should submit to him just like a child, so you can learn from him. Deja de acudir a los hombres en busca de auxilio. Stop going to the people looking for help. Solamente en Cristo, solamente en Él, In Christ alone, only in him, podrás encontrar el alivio, will you be able to find el descanso and rest y el perdón. and forgiveness. ¿Por qué? Porque Él se humilló por ti. Why? Because he humbled himself for you. La divinidad se hizo hombre, como tú y como yo, The divinity became human just like you and I, porque el hombre pecó because man sinned y lo clavaron por ti and en la he cruz, was nailed to the cross for you, y por tus pecados murió and for your sins he died como un delincuente, como el más vil de los delincuentes, as a criminal, para que tú y para que yo tuviéramos una oportunidad. so that you and I we might have a chance. No puedo, hermano, hermana, amigo, amiga, terminar sin decirte que por muy grande que sean tus pecados y tu vida sea un desastre, That even though your life is a disaster and your sins are very big, el amor de Jesús fue mucho más grande que todo eso. the love of Jesus was far greater than all this. Aunque sea muy difícil explicarlo, Even though it is very difficult to explain, repito nuevamente el concepto, I repeat again, aunque sea difícil, antes que los mundos fuesen, before the world was made, Él te conoció, he knew you, he knows you, Él te amó he loved you en su eternidad in his eternity, y se humilló por ti. and he humbled himself for you. Que el Señor te ayude a vivir con Jesús May the Lord help you to live with Jesus, y que nada ni nadie te aparte de su camino. so that nobody and no one, nothing can take you away from him. No me mires a mí ni a los hermanos en los santos que somos, You should not look to me or to your brothers and sisters how holy we are, porque posiblemente el que te hable necesite más de Jesús que tú. because probably we need more Jesus more than you do. Mira a Jesús, Look to Jesus, a Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, tu hermano y amigo. your brother and friend. Amén.